Buenas noches a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el diseño de compuesto central rotativo. El diseño compuesto central consta de dos partes, una parte factorial de 2K o de 2KP con el menos resolución y una axial que consta de 2K, que es la prueba. El diseño compuesto central consta de dos partes, factorial 2K o 2KP con el menor resolución y con una parte axial que consta de 2K, donde el K es la cantidad de variabilidad y los puntos axiales se definen de la siguiente manera: de alfa es un número positivo, alfa es un valor codificado en que X1 toma el valor de menos de alfa y todos los demás X son 0. Luego X1 toma el valor de alfa y el resto de las X son 0. Esto es un punto auxiliar. Desde X2 toma el valor de alfa y el resto de X es 0. Tomo el valor de alfa y así sucesivamente hasta llegar a la variable xk. Tomo un valor menos del alfa y el resto de las X son 0. Este es un total por cada renglón de las pruebas auxiliares y esto se le agrega una réplica. El centro de la flexibilidad de este diseño experimental de un valor de alfa. Después vamos a hablar el valor de alfa adecuado por cada lado. Están las réplicas en este centro. Estos dos parámetros hacen que este experimento sea muy flexible y atractivo. Para que el valor debe tener alfa, hay que formar en cuenta la rotabilidad. Es una propiedad deseable en un modelo de orden. Se dice que el experimento es rotable si un diseño es rotable. Si esta cantidad de aquí, viene con el cursor, nada más que y su gorrito, la varianza de y estimada se multiplica por n mayúscula, siendo n la mayúscula es la cantidad de la prueba. En un diseño rotable de NBAR es constante en puntos equidantes del centro. Es decir, que NBAR es constante en esfera, donde N es la cantidad total de la prueba. Se puede mostrar matemáticamente que el diseño compuesto central es rotable si el valor de alfa
que alfa es la raíz de cuarto a la f mayúscula, donde la f es la cantidad de prueba, en la parte factorial. Se acostumbra a aproximar el valor de a, de alfa, y donde k es el número de aquí tenemos esta tabla de valores de alfa para que el diseño sea rotable. En la entrada, entonces la cantidad de prueba factorial es de 2 a la 2, sería 4. Entonces, este diseño experimental tendría 4 puntos auxiliares, lo que hace un total de 8. Porque a la réplica del centro de la suma de estos dos números es la de n, la de n mayúscula. Acá tenemos tres variabilidades, entonces que los puntos auxiliares serían 2 por 3, serían 6, más 8 más 6 serían 14, más la réplica, esto es la suma, que tendríamos 4 variabilidades. La n mayúscula, siendo k, es mayor a 4. Tenemos 4 variabilidades de entrada y 2 a la cuarta es 16 puntos factoriales y puntos auxiliares, porque 2 por 4 serían 8 y 8 más 16 serían 24, más la réplica del centro, así sucesivamente hacemos con todos. Ahora vamos a presentar la geometría que tiene estos diseños experimentales, que es tan interesante. Tenemos dos variables entre k. Estos son los puntos factoriales y las pruebas hacen que la vértice del cubo, que aquí el cubo es un cuadrado, aquí tenemos el centro, ya sea en las dos réplicas del centro, y estos son los puntos auxiliares, y aquí f de 1, alfa positivo, luego tenemos fx2, etcétera, y en este eje pasa en el centro del cubo, en este caso. Aquí trato de ilustrar la geometría con tres variables de entrada. Es que K3, estos son los puntos factoriales que se hacen en la esquina del cubo
y este es el centro del cubo, y luego los puntos auxiliares. Ejemplo, aquí tenemos el valor x2. Entonces vea usted por esta cara del cubo, en el centro del eje, y este es el punto auxiliar de x2 y dirección opuesta. En resumen, este eje pasa por el centro de la cara del cubo y este punto experimental va más allá de la región del cubo. Aquí también tenemos otro ejemplo donde dice datos de un DSC, que significa diseños compuestos central rotativos. Se desea minimizar el valor de Y. Bueno, como ya vemos aquí en esta tabla, dice que aquí el investigador aplicó un diseño compuesto central donde desea minimizar el valor de Y de la variable de la respuesta. Bien, aquí tenemos la parte factorial, que son 3 variables, 1, 2, 3. Aquí están la Y obtenidas, y aquí tenemos la parte auxiliar, donde los valores de Y, esta solamente es una prueba, y aquí tenemos la réplica del centro, y bien sea minimizar el valor de Y. Y aquí ya tenemos un diseño experimental compuesto central, y este fue el valor del alfa aplicando los resultados. Aquí tenemos un análisis de varianza. Aquí, como les muestro. Los efectos principales de los resultados dieron positivos estadísticamente. Los términos cuadráticos puros están bien. Las interacciones dobles, solamente x1 y x2, fueron que resultó del estudio estadísticamente significativa, de un 5% de significancia. Se pasó la prueba de la que faltaba, y se junta muy bien a los datos. Aquí tenemos el resultado de excelentes, que salió el 90% de calidad de ajuste, y está muy bien. Aquí tenemos los coeficientes estimados. Aquí también tenemos algunas imágenes donde salieron los resultados. Y aquí no se está muy tanto, pero sí, también tenemos donde se ven algunos resultados. Gracias.